Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Y si se quiere apoyar a Venezuela, lo primero que tiene que hacerse es apoyar a sus autoridades, es apoyar a su gobierno legítimo y constitucional. No vamos a aceptar más, como presidencia, ningún tipo, aunque sea elíptico, de idea de que acá se ocultó información, de que acá no se participó y de que acá le fue negada la genuina legitimidad que tiene cada Estado de hacerse escuchar, de ser consultado y de tratar de hacer algo de consenso. El Consejo Permanente de la OEA emitió resolución sobre la situación de Venezuela, apostando al diálogo propiciado por los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Según Carlos Ocariz, 1.908.370 ciudadanos deberán validar su firma para la activación del referendo revocatorio. Empresa Polar obtuvo préstamo por $35 millones para la reactivación de la producción de cerveza y malta. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Amigos televidentes, bienvenidos. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. Luego de una reunión que se extendió por más de 9 horas, el Consejo Permanente de la OEA aprobó por consenso el diálogo como herramienta principal para solucionar la crisis política, económica, social y humanitaria que atraviesa Venezuela. 2 documentos fueron presentados, uno por Argentina y otras naciones miembros, y otro por Venezuela, apoyado también por representantes permanentes de la OEA. El argumento que se repitió, el diálogo. Luego de un intenso debate y de que se levantara varias veces la sesión, acordaron por consenso un documento de apoyo a Venezuela. A fin de identificar de común acuerdo algún curso de acción que coadyuve a la búsqueda de soluciones a su situación mediante un diálogo abierto e incluyente entre el gobierno, otras autoridades constitucionales y todos los actores políticos y sociales de esa nación para preservar la paz y la seguridad en Venezuela, con pleno respeto a su soberanía. 2. Su respaldo a la iniciativa de los expresidentes José Luis Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de la República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá para la reapertura de un diálogo efectivo entre el gobierno y la oposición con el fin de encontrar alternativas para favorecer la estabilidad política, el desarrollo social y la recuperación económica de la República Bolivariana de Venezuela. 3. Su respaldo a las diferentes iniciativas de diálogo nacional que conduzcan, con apego a la Constitución y pleno respeto de los derechos humanos, de manera oportuna, pronta y efectiva, a la solución de las diferencias y la consolidación de la democracia representativa. 4. Su apoyo a todos los esfuerzos de entendimiento, diálogo y a los procedimientos constitucionales. Más temprano, la delegación venezolana denunció ser víctima de una intensa campaña mediática internacional que buscaría desacreditar a nuestro país. En Venezuela se plantea un proceso mediante el cual lo que nosotros queremos garantizar es la paz y la seguridad. Hemos estado sometidos a la más brutal campaña mediática que puedan ustedes imaginarse. Que si se quiere apoyar a Venezuela, lo primero que tiene que hacerse es apoyar a sus autoridades, es apoyar a su gobierno legítimo y constitucional. Por su parte, Paraguay llamó al irrestricto respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales.
Para ese país, el referendo en contra del presidente Maduro asegura la paz de nuestra nación. Un concepto que a nuestro criterio resulta prioritario para que en Venezuela se pueda alcanzar una solución constitucional, democrática, pacífica y electoral. Nos referimos a la figura del referéndum revocatorio. Luego de que Venezuela señalara que no fue incluida en las conversaciones informales para formular el documento que fue presentado por la delegación de México, el presidente del Consejo Permanente, Juan José Arcuri, aseguró que se dieron los tiempos y herramientas para que todos participaran. No vamos a aceptar más, como presidencia, ningún tipo, aunque sea elíptico, de idea de que acá se ocultó información, de que acá no se participó y de que acá le fue negada la genuina legitimidad que tiene cada Estado de hacerse escuchar, de ser consultado y de tratar de hacer algo de consenso. En el texto aprobado en consenso también se incluye el ofrecimiento del Consejo Permanente de la OEA para identificar de común acuerdo acciones que ayuden a hallar solución a la crisis, el apoyo a UNASUR como mediador en el proceso de diálogo venezolano, el respaldo a las iniciativas de diálogo nacional bajo la Constitución y respetando los derechos humanos, y por último, el apoyo a todos los esfuerzos de los procedimientos constitucionales. El presidente Nicolás Maduro convocó a todos los movimientos sociales a declararse en campaña permanente para derrotar la intervención que se promueve en contra de Venezuela tras la activación de la Carta Democrática por parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro. El imperialismo norteamericano, a través del secretario general de la OEA, por petición apátrida de Ramos Alud, lograron intervenir Venezuela. Nos tocaría iniciar una resistencia histórica que nos llevaría a una batalla hasta la victoria final de nuestro pueblo ante las fuerzas imperialistas. Durante un encuentro con jóvenes oficialistas, el jefe del Estado ordenó al ministro de Educación Rodulfo Pérez y al ministro de Educación Universitaria Jorge Arreaza a trabajar en conjunto para garantizar una educación integralmente segura. ¿Cómo está eso en los liceos? Presidente. ¿Cómo están los huertos? ¿Cómo está la producción de semillas? A media marcha, presidente. A media marcha. ¿Por qué está a media marcha? Si es una prioridad que yo he establecido como presidente de la República. ¿Por qué está a media marcha, ministro? Eso tiene que estar full marcha. ¿Y dónde está el poder popular, los consejos comunales, las milicias, la Policía Nacional? Debemos integrar todo el poder de la revolución. Y es una tarea esencial del Ministerio de Educación garantizar liceos productivos integralmente seguros. El mandatario convocó a una movilización nacional de jóvenes este próximo sábado 4 de junio para rechazar la activación de la Carta Democrática Interamericana. Como un informe pirata que busca la intervención armada por parte de Estados Unidos a Venezuela, así calificó la canciller Delcy Rodríguez la invocación de Carta Democrática activada esta semana por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. No puede aplicarse carta alguna. Esa palabra no existe en el ámbito de la Carta Democrática Interamericana, porque no hay una dimensión punitiva sobre los estados. Es un uso fraudulento porque la Carta Democrática Interamericana es justamente para proteger los sistemas democráticos de los golpes de Estado, es justamente para proteger las alteraciones del orden constitucional. Y en Venezuela no hay ruptura de orden constitucional alguno. Asimismo, vinculó directamente al secretario general de la OEA con el primer mandatario estadounidense Barack Obama y con el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub. Usted no puede recibir instrucciones ni de gobierno ni de autoridad alguna ajena a la organización. Y usted, sabemos, está cumpliendo la instrucción que dio el presidente Obama de cambiar al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Usted está cumpliendo la instrucción que le dio el señor Ramos Alud. El señor Ramos Alud, presidente de la Asamblea Nacional, le dice que existe un deterioro progresivo de la institucionalidad que encuentra un hito importante
en los años 2003 y en los años a 2005. Aseguró que la Carta Democrática Interamericana significa un grave peligro para el país. La comunidad internacional debe saber que tanto la pretendida activación de la Carta Democrática, la solicitud de intervención que hace la oposición venezolana es un vil chantaje a los poderes públicos de Venezuela. Nosotros sabemos que lo que viene es una intervención, y lo digo con total responsabilidad, inclusive armada. Finalmente, la canciller informó que en los próximos días esperan respuestas sobre la denuncia formal emitida contra Luis Almagro. Carolina Bigot, Televen. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, calificó de sospechosa la actuación del secretario general de la OEA, Luis Almagro, al proponer la aplicación de la Carta Democrática en Venezuela. Saab dijo que el diálogo es la única salida para la crisis del país. Almagro, de manera unilateral, sin que haya sido solicitado por parte de un gobierno, porque leamos el artículo 20, ahí no están cubiertas los causales del artículo 20, él está violando incluso la propia Carta de la OEA, cuando se establece que quien puede solicitar eso es el propio Estado como tal. Por lo tanto, yo creo que está en desarrollo un nuevo plan para generar en Venezuela un clima de desestabilización política. Estas declaraciones fueron dadas en la aplicación del Plan Callapa policial, donde se busca descongestionar los calabozos de los cuerpos de seguridad, donde actualmente existe hacinamiento, entre otras irregularidades procesales. Determinar el motivo por el cual se encuentran aún recluidos en los centros policiales y asimismo solicitar lo conducente a fin no de crear un estado de impunidad, sino de en los casos que sean procedentes, porque se hace un estudio en particular de cada uno de estos privados de libertad, pues solicitar lo que a bien sea procedente. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que luego de culminado este proceso en todos los retenes policiales, también se dará inicio en las cárceles de Venezuela, esto con el fin de darle celeridad a los procesos y libertad a quienes ya hayan cumplido su pena. Desde el Estado, Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Diputados de la Asamblea Nacional esperan que el Consejo Nacional Electoral presente mañana el cronograma para el referendo revocatorio presidencial. Aseguran que no existen impedimentos legales para retrasar la verificación de las firmas. Hablamos con el rector Luis Emilio Rondón, quien es el que nos ha recibido a nombre del directorio, y le damos mucho valor a que nos haya recibido, a que nos haya escuchado, porque compartimos con él lo que la Asamblea también discutió, que es materialmente imposible que el referéndum revocatorio no se realice este año, debido a que los lapsos reglamentarios, tal como están expresados en el propio reglamento del CNE, dan perfectamente para que el referéndum revocatorio se realice en el mes de octubre de este año. Aseguró que la directiva del Parlamento se encuentra despreocupada por la amenaza de demanda realizada por el presidente Maduro el pasado martes. A su criterio, el primer mandatario nacional pretende disolver la Asamblea Nacional. Nosotros consideramos que si se intentara a través de una demanda como esta, o a través de cualquier instrumento, a través del Tribunal Supremo de Justicia, sería un golpe de Estado a la Asamblea Nacional. Sería la ruptura definitiva del orden constitucional. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional aseguró que la invocación de la Carta Democrática no interfiere en un posible diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno nacional. Harley Monseguilemán, Televen. El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, aseguró que tienen 6 veces más de las firmas requeridas para activar el referendo revocatorio presidencial este año. Denunció que las autoridades del Consejo Nacional Electoral nunca dieron las pautas para la invalidación de las rúbricas. Nunca nos los dieron. O sea, nunca a los testigos de la MUD nos dieron cuáles fueron los criterios para invalidar firmas. Sin embargo, como estuvimos allí todo el tiempo, pudimos determinar o detectar cuáles fueron los criterios que el Consejo Nacional Electoral tuvo para invalidar firmas. Repito, como nunca nos dieron el reglamento de invalidación de las firmas, esto fue lo que determinamos nuestros testigos en la presencia permanente y en las auditorías. Fíjense, estamos hablando de 10 razones por las que el Consejo Nacional Electoral, de manera subjetiva, eliminaba firmas.
El mandatario local destacó que las auditorías realizadas a las huellas por el organismo electoral dieron como resultado un margen de error de 0,065%. Advirtió que ya se encuentran preparados para la fase de validación. Ocariz señaló además que esperan el pronunciamiento del ente comicial debido a que el proceso de verificación terminó. El cardenal Jorge Urosa Sabino pidió al gobierno levantar el estado de excepción y de emergencia económica por considerar que no ayuda en nada a resolver los problemas de los venezolanos, sino que agrava la situación política, social y económica que atraviesa el país. Resaltó que el estado de excepción confiere al presidente Maduro poderes ilimitados, sin ningún control de la Asamblea Nacional, como dictar créditos adicionales o acordar endeudamientos. Por otro lado, indicó que la inseguridad es un tema que no termina de resolverse, a pesar de los operativos implementados por el Ejecutivo. Señaló que la Iglesia y el país esperan que el gobierno garantice los derechos básicos de los venezolanos, especialmente ante la situación de escasez de alimentos y medicinas que vive el país. Para reactivar la producción de malta y cerveza, Empresas Polar obtuvo un préstamo de $35 millones. Espera que para la primera semana de julio su producción se restablezca y que la materia prima les permita producir hasta finales de este año. Como garantía de la deuda fue puesto un activo de su propiedad y esta debe ser pagada en 6 meses. Así lo dio a conocer el presidente ejecutivo de la organización, Lorenzo Mendoza. Destacó que para pagar la deuda es necesario que el gobierno nacional garantice un sistema de acceso a las divisas. Empresas Polar está demostrando con hechos que está comprometida con los venezolanos. Desde hace más de un mes se agotó la cebada malteada y fue necesario suspender la producción de cerveza y malta por segunda vez en menos de un año. La empresa señala que intentaron pedir más créditos a los proveedores internacionales, pero debido a las deudas vencidas del gobierno desde hace más de 550 días, les niega la posibilidad. El préstamo le permitirá comprar cebada malteada, lúpulo y láminas de acero para poder fabricar las tapas. Mendoza destacó que la producción en Venezuela no debería requerir de soluciones extraordinarias, al contrario, aseguró que es necesario que existan condiciones para invertir en Venezuela. Esta medida fue tomada por la organización debido a que el gobierno nacional no ha autorizado divisas para la compra de la materia prima de diversos productos que elabora la empresa Polar. La Cámara de Licoreros de Venezuela se declaró en asamblea permanente tras registrar 70% de caída en sus ventas. Los licoreros dicen que el cierre de las plantas de cervecería Polar influye en estas cifras. Afectado. Nuestras ventas han bajado ahorita, podemos hablar de un 70%. Está en riesgo el trabajo de nuestros empleados, está en riesgo el bienestar de la familia. Los distribuidores de malta dicen que están trabajando al 10% de su capacidad y que de continuar la paralización de las plantas de cervecerías Polar, que abastecen 90% de este mercado en el país, deberán cerrar sus puertas. Que prescindir de algunas personas para poder subsistir, pues, porque eso genera, eso es un sueldo más. Entonces, imagínese usted cuántas personas así no van a quedar desempleadas. O sea, va a ser más de lo normal y no debería ser así. Nuevamente hacen un llamado al gobierno de Nicolás Maduro para la aprobación de divisas y así poder importar la cebada malteada, pues solo en Anzoátegui 20.000 personas podrían perder su empleo. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Al menos en 60% ha caído la venta de pasajes nacionales e internacionales en Venezuela durante el último año. Desde el Consejo Nacional del Turismo temen que la suspensión de operaciones de otras líneas internacionales acelere la caída de este sector. Porque no podemos permitir de que se sigan cerrando rutas y que se sigan cerrando vuelos hacia el país. Cada vez que un vuelo de estos sale es una puerta que cerramos al ingreso de turistas y nosotros hoy en día necesitamos de estos turistas para potenciar el país nuevamente. Si queremos de verdad ponerle empeño a la actividad turística y queremos generar con ella las divisas, el bienestar y el desarrollo que estamos logrando, no podemos cerrar las puertas. La disminución en las conexiones internacionales de Venezuela es cada vez mayor. La salida del mercado venezolano de otras dos aerolíneas
líneas foráneas a propósito del control cambiario establecido por el gobierno nacional y las dificultades en el acceso a las divisas podrían generar un impacto directo en el sector turístico nacional si dejan de visitarnos ciudadanos de otros países. Estamos regalándole el dinero a otros países en impuestos, estamos dejando de percibir una gran cantidad de ingresos que el país necesita. ¿Cómo potenciar las capacidades turísticas nacionales? Fue el tema principal del conversatorio anual de Conceturismo celebrado este miércoles, escenario en el que también se plantearon las consecuencias que se han generado entre los prestadores de servicios debido a la caída en el sector. Aunque durante los últimos años se ha reportado un crecimiento del sector hotelero, de acuerdo con los informes de Conceturismo, durante el año 2016, la ocupación de habitaciones en el país ha promediado en por lo menos 40%, lo que apenas alcanza para cubrir los gastos operativos de estas instalaciones. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Fueron privados de libertad los agentes de la Policía Municipal de Chacao, Kendi Gers García Salazar y Edgar Tobar Martínez, además de otros 2 ciudadanos por su presunta responsabilidad en la muerte del mayor general retirado del Ejército, Félix Antonio Velázquez. A los policías se les acusa de ser cooperadores inmediatos en el delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado, peculado de uso y simulación de hecho punible, mientras que Yaemil Brito, de 23 años, fue acusado por ser el presunto autor en el delito de homicidio calificado en la ejecución de un robo agravado y posesión ilícita de arma de fuego. Santiago Vieira, de 22 años, fue imputado por aprovechamiento de cosas provenientes del delito y posesión ilícita de arma de fuego. Se ordenó la reclusión de los 4 ciudadanos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas. El alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, calificó como exagerado el proceso de intervención de la Policía Municipal por parte del SEBIN y la Policía Nacional Bolivariana ante la presunta vinculación de 2 agentes de Poli Chacao en el asesinato del general Félix Antonio Velázquez. Muchacho expresó que como alcalde del municipio se encuentra brindando todo el apoyo a la Junta Interventora de Poli Chacao, encabezada por el comisionado jefe de la Policía Nacional Bolivariana, Gustavo Lave. Si bien es verdad que la intervención nosotros no la solicitamos y nos parece que es exagerado que se haya intervenido a la policía a raíz de los sucesos del sábado, porque puede haber 1 o 2 funcionarios implicados, pero de ninguna manera toda la institución está implicada, de ninguna manera existen en la policía bandas o hay una violación continuada de los derechos humanos, no creemos que sea así. En todo caso, esperamos que las investigaciones corroboren eso. El alcalde de Chacao, junto al encargado de la Junta Interventora de Poli Chacao, sostuvo este miércoles en horas de la noche un encuentro con vecinos de Altamira y La Castellana, a quienes le garantizó que el cuerpo policial sigue totalmente operativo. ¿Cómo darles tranquilidad? Garantizándoles que la policía está operativa, 100% operativa, y que este proceso de intervención tiene necesariamente que ser un proceso que fortalezca a la institución y no que la debilite. Este proceso no puede ser ni para violar la autonomía municipal, ni para quitarle autonomía a la policía. Entre tanto, se espera que este jueves en horas de la mañana un grupo de estudiantes acuda a la sede de Poli Chacao a brindarle apoyo a este cuerpo policial ante la intervención de las que están siendo objeto. Cristal Chopite, Televen. Fue ultimado alias El Flecha, integrante de una banda de secuestradores que operaba en el barrio 1 de Mayo. En breve, los detalles. Estás viendo el noticiero. Fue privado de libertad un joven por su presunta responsabilidad en el asesinato de Luis Alberto Herrera, sobrino del diputado a la Asamblea Nacional Herrera, ocurrido el pasado 29 de mayo en el municipio Simón Rodríguez del estado Anzoátegui. El sujeto se le acusó de ser el presunto coautor en el delito de homicidio calificado por motivos fútiles e innobles en la ejecución de un robo y agavillamiento. Se le mantendrá recluido en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona. El Ministerio Público designó un fiscal para investigar el asesinato del estudiante de ingeniería de la UCAB ocurrido el lunes en una estación de gasolina ubicada en el kilómetro 7 de la carretera hacia El Junquito. El funcionario coordinará las averiguaciones y la fijación fotográfica del lugar, el análisis de la trayectoria de la bala y entrevistas a los testigos. Agentes policiales detuvieron hoy a 4 sujetos que pretendían secuestrar a un taxista en la autopista Francisco Fajardo a la altura de Puente Hierro, aquí en Caracas. La operación se inició cuando los funcionarios avistaron a un taxista
que les hacía cambio de luces, por lo que procedieron a detenerlo. Los involucrados fueron identificados como Richard Alexander Zambrano, de 22 años, John Contreras Plaza, de 20, y 2 menores que tenían en su poder 2 armas de fuego y un cuchillo. Fue ultimado alias El Flecha, integrante de una banda de secuestradores que operaba en el barrio 1 de Mayo, al oeste de Caracas. Ever Caldera, de 26 años, también conocido como alias El Flecha o alias El Ever, estaba solicitado por operar en una organización delincuencial dedicada al secuestro. La mañana de este miércoles fue ubicado por funcionarios de inteligencia de la Policía Nacional, quienes le dieron la voz de alto, a la cual este hizo caso omiso, por lo que comenzó una persecución contra el sujeto. Cuando se encontraba en la autopista Sur Caracas, en dirección hacia el valle, específicamente en la entrada hacia el barrio El Cementerio, el motor de su vehículo se fundió, botando todo el aceite, por lo que tuvo que bajarse del carro para enfrentarse con los funcionarios, quedando abatido en el lugar. Según parientes del ultimado, en el carro viajaban otras 2 personas, las cuales se encuentran desaparecidas. No especificaron si eran conocidos del sujeto o si iban como rehenes. Sin embargo, esta información fue desmentida por la policía científica. Distintos grupos de seguridad del Estado se encuentran investigando para poder dar captura con los demás integrantes de la banda de secuestradores en las que operaba alias El Evert. Marcos Colombo, Televen. Tras investigaciones de la Policía Nacional Bolivariana, se confirmó que los integrantes abatidos de la banda El Lucifer estarían incluidos en diversos registros policiales. Luis Palacios, de 55 años, poseía 3 prontuarios, entre ellos el delito de tráfico de droga, mientras que Rubén Andrade Sanabria, de 57, estaba solicitado por el delito de hurto genérico común. En Barcelona fue desarticulada una banda de cuatreros. Los sujetos ingresaban a las fincas a robar ganado que era posteriormente vendido a redes de bachaqueo y restaurantes. Y hemos desmantelado una banda, los cuatreros, banda que se dedicaba al robo de ganado, hacían trabajo de inteligencia previa, entraban en las fincas, desde 5 animales hasta 20 animales se habían llevado de diferentes fincas, sobre todo el sector de Querecual y Naricual. Las declaraciones fueron dadas en el acto de conmemoración de la Fundación de la Policía de Barcelona, donde las autoridades anunciaron que en lo que va del año, más de 450 delincuentes han sido detenidos por el Cuerpo de Seguridad y que 90% de las detenciones han sido en flagrancia, logrando la disminución global de 32% del índice delictivo. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Momento de otra pausa en el noticiero estelar. Al regreso seguiremos revisando el acontecer nacional.